Fernando Villavicencio, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Dani, buenos días al país. Lo de ayer fue un golpe imperdonable, una acción que representa para el Ecuador un durísimo golpe a la lucha contra la corrupción. Sin duda es un triunfo de la impunidad. Entiendo que festejan en Bélgica, festeja Lenín Moreno, festeja Recorsa Panamá, festeja Sinohydro, y reitero, es un gran dolor y una gran derrota política para el país en la lucha contra la corrupción, aunque el próximo lunes personalmente presentaré este informe. Espero que me acompañen los legisladores Pedro Velasco y Bruno Segovia. Presentaré a la Fiscalía General del Estado con todos los anexos, a la Contraloría, a la Procuraduría, al Gobierno de la República Popular China y a la Justicia de los Estados Unidos, donde ahí sí se hace justicia. Y ya vamos a hablar sobre la votación, pero antes revisemos el informe. Si tuviéramos que enumerar, Fernando, las irregularidades alrededor de Coca-Cola Sinclair, necesitaríamos algunas horas de programa. Así es que le voy a pedir, Fernando, que señale las tres principales. ¿Por qué sostiene usted y dos asambleístas más que esa obra no debe ser recibida? Primero, porque la obra se realizó sin estudios actualizados, con estudios viejos del INESEL. Como ya ha referido usted, Lenin, la obra no debía costar más de $1.000 millones. Ese era el costo hasta el año 2007, y para generar máximo 980 megavatios debía realizarse en dos etapas, dos pequeñas centrales hidroeléctricas. Llegó el correísmo y, como hacen todo así para hacer negocios, transformaron los estudios sin estudios y determinaron que hay que construir una sola central de 1.500 megavatios. Dispararon el precio a $2.000 millones. Así se firmó el contrato del año 2009-2010 con una línea de crédito del banco chino Exim Bank con un interés altísimo del 7%, y la constructora obviamente china adjudicada a dedo, Sinohydro. Hasta el año 2017, que abandonó el correísmo, el costo total de la obra se disparó a $3.300 millones. Estamos hablando de que se triplicó. A ellos no les gusta el término sobreprecio. En todo caso, hay un incremento del costo de $1.000 millones a $3.300 millones. Esta es una evidencia documental irrefutable que presenta la Comisión de Fiscalización. La otra, las gravísimas fallas estructurales en la construcción de la central hidroeléctrica. ¿Qué significa esto, Lenin y ecuatorianos? Que el gobierno de Rafael Correa y la compañía fiscalizadora de esa época permitieron que la compañía china Sinohydro ingrese al Ecuador acero fuera de especificación y con fallas de origen. Escuchen esto, con fallas de origen. Es decir, este acero, para empotrar con hormigón que permite el ingreso del agua y el movimiento de las turbinas, vino desde China con graves fisuras. Esto conocían las autoridades del gobierno de Rafael Correa y la compañía constructora y obviamente la fiscalizadora, y autorizaron empotrar este acero con fallas en centenares de toneladas de hormigón. Y algo mucho más grave, conociendo que existían fallas y fisuras en los distribuidores, el gobierno de Correa y la empresa fiscalizadora autorizaron la recepción provisional de la planta el año 2016, invitaron para la fiesta al presidente Xi Jinping y en agosto del 2016 arrancaron la planta sabiendo que existían fallas. Para el año 2018, la Contraloría General del Estado en su informe determina, estimado Lenin y ecuatorianos, escuchen, que existían a esa fecha cerca de 8.000 fisuras en los distribuidores, y que muchas de esas fisuras ya habían sido reparadas y que volvían a aparecer. Ahora, la Comisión de Fiscalización hace un trabajo de campo. Fuimos a la central hidroeléctrica con el colega legislador Pedro Velasco. Ingresamos a 3 de los 8 distribuidores que estaban parados y pudimos ver con estos ojos que se harán tierra las miles de fisuras que ya no pueden repararse. El informe actual, estimado Lenin y ecuatorianos, es que esa central hidroeléctrica tiene 17.495 fallas
Es decir, en apenas 3 años se han duplicado y un poco más las fisuras. Y son irreparables, Fernando, no se pueden reparar. ¿Y cuál va a ser la consecuencia de que la central hidroeléctrica tenga casi 17.500 fisuras? Es que son irreparables, no lo digo yo. Lo dice Coca-Codo Sinclair, lo dice SELEC en un informe reservado que consta en el informe nuestro, le envié anoche a usted, y ese informe le envié al presidente Guillermo Lasso en marzo de este año y nunca me respondió. Ese informe de los técnicos de Coca-Codo Sinclair que fueron removidos por el actual ministro señala que la central hidroeléctrica no se debe recibir en esas condiciones y que miles de esas fallas no son reparables. Es decir, aquí el punto central es: el informe de la comisión le dice al presidente de la República: señor presidente, usted no puede recibir una central hidroeléctrica con cerca de 20.000 fallas, Fernando, mientras no se reparen. Ahora, este informe de más de 400 páginas, aquí hay algo que a mí me llamó particularmente la atención, porque quienes hacían alarde de soberanía durante 10 años, resulta que terminan firmando un contrato y sometiendo al país a la resolución de conflictos ante la Corte Internacional de Londres. O sea que hasta eso de la soberanía era cuento. Todo es un cuento, pero si el Ecuador estuvo de rodillas ante China y parece que queremos seguir de rodillas ante el imperio del gran dragón. Aquí todos los contratos de línea de crédito y estos contratos están sometidos a legislación internacional, arbitraje internacional, y como usted acaba de decir, son ellos los que dicen no a la privatización, no al Centro Internacional de Arbitraje CIADI. Hay que defender la soberanía, pero fueron ellos los que entregaron toda la soberanía y nuestros recursos naturales al gobierno de China. Y sin duda Coca-Codo Sinclair es un emblema de corrupción. Y no solo eso, ya me ha preguntado usted, para la firma de este contrato con Sinohydro y la línea de crédito con el Eximbank, se presentó un cuadro terrible de corrupción y de pago de sobornos. ¿Qué determina la comisión en su informe, estimado Lenin y ecuatorianos? Que la compañía china Sinohydro pagó $54 millones en comisiones maquilladas bajo la figura de consultorías, y parte de esos 54 millones hasta hoy confirmados por el Servicio de Rentas Internas, 18.3 millones fueron destinados a la compañía del amigo personal de Lenín Moreno. Me refiero a Conto Patiño Martínez en la compañía Recorsa de Panamá. 18.3 millones confirmado por el Servicio de Rentas Internas. Y de la compañía Recorsa se generó un drenaje de recursos a otras compañías offshore, una de ellas INA Investment Corporation, creada por el hermano de Lenín Moreno en Panamá. Y de esta empresa INA Investment se compró un departamento en España, en Alicante, en $133,000. Vea qué bonito la familia del expresidente. Se compraron vajillas, se compraron bienes muebles que acabaron en Ginebra cuando el señor Moreno era el representante de Naciones Unidas. Fernando, esta es una trama feroz de corrupción. Si recibir la central hidroeléctrica no es opción por las fallas que tiene, entonces ¿qué es lo que se debería hacer? Determinar las acciones legales, civiles y penales. Eso es lo que plantea el informe. El país, el Ecuador, no puede quedar de rodillas, tiene que demandar penalmente, y eso es lo que vamos a hacer el día lunes, estimado Lenin. Vamos a pedir los 3 legisladores a la fiscal general del Estado que inicie las acciones penales en contra de todos los que manejaron la negociación del contrato con Sinohydro, la línea de crédito con el Eximbank. Me refiero en la cabeza Rafael Correa Delgado, Jorge Glass Espinel, el ministro Albornoz, Ítalo Centanaro y todas las autoridades del gobierno de Correa que negociaron los contratos con los chinos, y de su paso, por supuesto, Lenín Moreno Garcés, Conto Patiño Martínez, Javier Macías Carmignani y obviamente Cai Rungguo, el ex embajador de China en el Ecuador y luego gerente de Sinohydro, que fue el que negoció con Lenín Moreno. El país no puede olvidar que Sinohydro financió la campaña de Rafael Correa del año 2014 y 2013.
tampoco puede olvidar que de acuerdo con la investigación nuestra que consta en el informe, Sinohydro, Cairunguo financiaron la campaña de Lenín Moreno del año 2017. Esto es lo que no quieren que se investigue y se sancione. Pero allá el gobierno de Lazo tendrá que responder. Pero ¿por qué no quieren? ¿Cómo se explica que el gobierno se abstuviera el día de ayer de votar a favor de este informe? ¿Qué razón válida encuentra usted para ello? No encuentro ninguna razón. Y voy a ser sincero, yo no tengo por qué ocultar. Aquí la política debe ser transparente. A mí no me pagan un sueldo los ecuatorianos para ocultar información. La colega Ana Belén Cordero le dijo al equipo técnico de la Comisión de Fiscalización hace 4 días que la decisión del gobierno era recibir la central hidroeléctrica. Casi nos morimos. Recibir la central hidroeléctrica en estas condiciones, con 17.500 fallas, y que el problema del pedido de remoción del ministro también era un obstáculo. Por esa razón, estimado Lenin, ayer en la comisión, por sugerencia del legislador Bruno Segovia y coincidencia mía, modificamos el tema del ministro para que no haya excusa, que sea el presidente quien decida si el ministro tiene un conflicto de intereses o no, al ser pariente de los dueños de la empresa fiscalizadora. Pero al fin nos dimos cuenta que ese no era el problema. Según la legisladora Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la comisión, la decisión del gobierno de no apoyar el informe era porque ellos sí van a recibir la central hidroeléctrica, y esto es realmente preocupante. Le dije también, Lenin, al presidente de la República esto. Usted indicó antes de ayer que va a renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización, y lo dijo luego de que el CAL admitiera a trámite una queja del legislador Ronnie Aliaga. Pero ¿fue solo por eso, Fernando, o también porque veía que se venía esta postura del gobierno contraria a su informe? Mire, yo llegué a la presidencia de la Comisión de Fiscalización por recomendación y un pedido del presidente Guillermo Lasso, y como parte de un acuerdo político con las bancadas que pusieron a Guadalupe Llori. El objetivo mío y del gobierno y de las bancadas que me apoyaron era una lucha frontal en contra de la corrupción y la impunidad. El momento en que legisladores del bloque oficialista y otros se han pasado a la otra vereda, porque no es solamente este caso, estimado Lenin. En el caso Petrochina, usted conoce otro de los grandes escándalos de corrupción, también el voto del gobierno del presidente Lasso fue en contra del informe elaborado por la presidencia de la Comisión de Fiscalización. En el caso del informe del proyecto eólico Huascachaca, también el gobierno del presidente Guillermo Lasso votó en contra. Y algo mucho más grave, yo decidí salir de la presidencia en junio, y eso le notifiqué al gobierno, y también le notifiqué hace un mes al presidente de la Asamblea para que me regale un cuartito por ahí en un ambiente medianamente amigable. ¿Por qué? Porque cuando yo revelo esta fotografía, que será la foto del año, que es una muestra del país que tenemos y del país que nos dejaron, de la fiesta de la piscina en el Imperio, donde los socialistas y revolucionarios gozan de la plata de los prófugos de la justicia. Cuando yo revelo esta fotografía, me entero que varios días después, en pleno paro nacional conspirativo en contra del gobierno, altos dirigentes y autoridades del gobierno de Lenín Moreno, del gobierno de Guillermo Lasso, se reunieron con Ronnie Aliaga. Ronnie Aliaga fue a pedirle al gobierno del presidente Guillermo Lasso que controle a Villavicencio para que no siga con la denuncia de los vínculos del prófugo Javier Jordán. Fernando, usted está diciendo que hay un pacto entre el correísmo y el gobierno, entonces. Yo estoy revelando los hechos, yo no soy irresponsable, pero el gobierno tiene que decirle cómo así se reunió con Ronnie Aliaga, dejando a su aliado en la Asamblea Nacional prácticamente en soledad. Porque yo sí sé quiénes están aquí y qué representa esto. Aquí hay un poder oscuro, una alianza entre estructuras delictivas que medraron en el peor momento de la historia de este país, que hicieron fortuna
En la época del coronavirus, cuando todas las familias estuvimos expuestas y en casa y dolidas, estos señores hacían negocios con las medicinas en los hospitales. Me refiero a Javier Jordán, amigo de Ronnie Aliaga. Fernando, ahora tal como están las cosas, ¿cree usted que se viene una suspensión de 3 meses a sus funciones como legislador, o antes de que pase eso, usted renuncia también a la Asamblea? Yo he advertido públicamente de que este pacto siniestro entre el Partido Social Cristiano y el correísmo, que se maneja desde los estados más altos, aquí nada se decide en el Parlamento desde adentro, esto maneja Jaime Nebot y Rafael Correa. La decisión era tomarse el control de la Asamblea, ya lo hicieron, sacar a Guadalupe Llori, sacar a Yesenia Guamaní, han sancionado a Salvador Quispe, luego van a tomar el poder de todos los poderes, el Consejo de Participación Ciudadana, la Contraloría, el Consejo de la Judicatura, y como lo dijo Rafael Correa, usted puede recordar hace menos de un mes, hay que adecentar la Comisión de Fiscalización, hay que sacar a Villavicencio. Yo me voy 3 meses, pero seguiré haciendo periodismo. Ya les he pedido a mis colegas Marlon Puertas, Cristian Zurita, Juan Carlos Calderón, en 3 meses vamos a seguir. Yo ya les derroté. Yo derroté al correísmo, por eso están prófugos y sentenciados. Pero a mí no me quiebran. Pero se va solo 3 meses. No es que va a renunciar definitivamente. Eso dicen ellos. No se va definitivamente. Eso quieren los amigos de los tetones, ¿no? Eso quieren ellos. ¿Y usted les va a dar gusto? Si ellos me mandan, pues me toca irme. Pero no voy a parar jamás en la lucha contra la corrupción, de eso sí. Fernando Villavicencio, presidente saliente de la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Gracias, Fernando, por acompañarnos aquí en Contacto Directo.